directamente cuando quiera. Comenzamos con Marcela Muñoz, que bueno, para la gente que sabe de China, pues es un peso pesado. Es una persona que lleva muchísimos años en relación con China, de los primeros, y no el primero. Y bueno, ha escrito un libro recientemente, en el 2022, finales, y el título es el título de la charla también, ¿no? Eh, China ha venido ha vuelto, para quedarse. Entonces, bueno, ya sin más, bueno, que nos cuente un poquito la trayectoria, Marcelo, y que nos cuente un poquito del libro. Y luego después lo interesante es que eso, recibimos las preguntas, las cuestiones que la gente quiere en los canales que tenemos aquí habilitados, tanto de China Arequín como de Chao Subía, y en el chat de YouTube también podéis hacer cualquier pregunta que Marcelo estará contento de contaros lo que hay. Pues nada, sin más, empezamos con Marcelo. Muy buenas tardes a todos. Llegué a China en 1978 y he seguido en contacto con China, viajando, visitando el país, haciendo negocios, haciendo análisis políticos, conociendo el país a fondo desde dentro. Cuando llegué en 1978, China era la potencia 120 del mundo, con un nivel de pobreza muy generalizado, una pobreza digna, pero un país muy pobre. Hoy han salido de la pobreza, según la ONU, 800 millones de personas. Hay una clase media de más de 600 millones con un poder adquisitivo superior a la media española y además 230.000 millonarios. En diciembre de 2020 desapareció la última bolsa de pobreza extrema en China. Es el único país del mundo que lo ha conseguido. En Estados Unidos, la bolsa oficial de pobreza extrema es del 11%. China, cuando llegué, era un país de régimen comunista. Curiosamente, muchas veces me han preguntado la primera impresión de China. No es que eran pobres, no es que era un régimen comunista. La primera impresión, y la que sigo teniendo hoy, es que China es otro mundo. Y eso lo voy diciendo en todos mis escritos. Bueno, eh, el 90% de las empresas cuando llegué a China eran públicas. Bueno, el 90% no, el 99%. Hoy el 90%, perdón, hoy sí, el 90% de las empresas perdón, eran de propiedad pública, el 90, casi el 100% de las empresas. Hoy hay 92 millones de empresas privadas. El 71% de la economía es privada. China, en su sistema, que luego analizaremos un poco, de socialismo de características chinas, se reserva un poder económico en el Estado como un residuo de poder económico, lo mismo que hizo la democracia europea, la socialdemocracia después de la Segunda Guerra Mundial, y lo mismo que hoy en Italia y en Francia todavía aproximadamente el 30% de, de la riqueza es pública, de la propiedad es pública. Lo mismo que en China. Pero en China el régimen de sistema o sistema de economía socialista, luego veremos, es completamente distinto del neoliberalismo que prevalece en Occidente. Eh, Podemos decir que se ha desmantelado, y lo he ido viendo, analizando y viviendo casi cada año, porque he estado yendo continuamente a China, he viajado más de 130 veces a China, se ha ido desmantelando piedra a piedra el régimen comunista. Hoy, cuando llegué a China había en 1980 800.000 universitarios. Hoy son 42 millones los jóvenes que están en la universidad. Hay 3.200 universidades. Cada semana todavía se inaugura una nueva universidad. Y el objetivo del gobierno chino es que en el 60
en el año 2060 el 60% de los jóvenes llegue a la universidad. Estamos muy lejos de ellos en Europa y muy lejos de ello en Estados Unidos. Al año se gradúan en China más de 10 millones de universitarios y el total de graduados en China en ingenierías y ciencias es más que en todo el resto del mundo junto. Otro dato. En 1978 visité un hospital en Cantón, en una comuna, pobrísimo, pero tenía un hospital, pero era pobrísimo, con unos rayos X verdaderamente antediluvianos. Salimos mudos de esa visita, todos los que éramos extranjeros, un grupo de extranjeros de varias nacionalidades, completamente mudos, impresionados. Hoy, el 90% de la población china tiene cobertura médica básica, incluso en las más remotas aldeas, teniendo en cuenta que en China hay nada menos que 700.000 aldeas, pues llega la medicina básica hasta las remotas aldeas. En los años 80 fuimos a conocer el Buda de Leshan, que es el Buda más alto del mundo. Es impresionante, es toda una montaña excavada, construido o excavado en el siglo IX, pero con un sistema de drenaje que, siendo zona tropical, ha conservado el monumento. El guía nos dijo que tardaríamos 3 horas en llegar. Perdón, no, 5 horas en llegar. 150 kilómetros de distancia. Claro, las carreteras eran, os podéis imaginar, no solo baches, sino carromatos, bicicletas, de todo. Hoy se han construido en China 5,5 millones de kilómetros de carreteras, 35.000 kilómetros de AVE, casi 40.000 ya, que en el año 2035 serán 70.000 kilómetros de AVE. Otro dato, en un viaje a Kunming en 1987 vimos construir una autopista con las manos. Estaban poniendo el firme con piedras y los obreros con las manos poniendo las piedras. Hoy el robot que construye puentes avanza 10 kilómetros al día, pesa 90 toneladas y solo hay 120 unidades de este robot en China, construyendo puentes. ¿Por qué no se ha conseguido todo esto en la India, con una población similar? Es la pregunta que hago continuamente. Una transformación de este tipo, que daba en cifras simbólicas, pero que suponen pasar de la economía 120 del mundo a la economía segunda, una transformación de este tipo no ha ocurrido nunca en la historia. Y esta transformación afecta al 20% de la población mundial. O sea que no es una pequeñez. Hoy el 30% del crecimiento mundial se debe al desarrollo chino, según el Fondo Monetario Internacional. El 30%. Hoy esta cifra la vuelve a repetir en una noticia del día. ¿Cómo ha sido posible esta transformación? ¿Cuáles son las claves de esta transformación? Creo que es el tema que más nos interesa entrar en el debate, en el coloquio. Primer punto, la política en el puesto de mando. Aquí que se denigra tanto la política en el puesto de mando. No mandan las grandes empresas. Hay una regulación de la economía de mercado hecha por el Estado y vigilada por el Estado. Segundo, los objetivos e instrumentos para alcanzar esos objetivos, planes quinquenales, crítica, revisión, rectificación. Esto es el socialismo de características chinas, que luego podemos entrar con más detalle en él. Tercer punto, se hace una política para las próximas generaciones, en la mentalidad confuciana de la continuación de las generaciones que unas a otras se protegen y se ayudan. Un ejemplo,
la Gran Muralla se hizo para las futuras generaciones. El Gran Canal, que se construyó en el siglo VII y todavía está funcionando en muchos tramos. Pero hoy, por ejemplo, el trasvase de agua del sur al norte. El norte es deficitario, tremendamente deficitario en agua. El sur tiene excedente de agua por todas las fuentes que bajan del Himalaya. Se han construido 2 canales de más de 1000 kilómetros para llevar el agua del sur al norte, salvando un desnivel de 60 metros. Bien, el tercer canal en este programa se va a inaugurar en 2050. Trabajar para las próximas generaciones. Otro ejemplo, la Gran Muralla Verde, de la que nadie habla. Todo el mundo habla de la contaminación en China, pero no de las medidas que se están tomando. En mi libro tenéis muchos datos de lo que se está haciendo para frenar el cambio climático. La Gran Muralla Verde se empezó a construir cuando llegué a China, oí hablar de ella, en 1978. Todavía no ha concluido. Concluye en el 2030. Hasta hoy, en esa muralla verde se han plantado 66 millones de árboles para frenar el avance del desierto hacia el sur. Otro ejemplo todavía más característico de trabajar para las próximas generaciones, porque es tan actual, es la nueva ruta de la seda, que será la red de conectividad global mayor del mundo en la historia, que será la expresión de la expansión de China global. Desde 2013 que se lanza este programa, se han invertido en proyectos de infraestructuras en todos los países por los que pasa el proyecto de la nueva ruta de la seda, que prácticamente ya son todos los países del mundo. Se ha invertido desde el 2013 cada año $1 billón. El otro día se despertó el G7 pensando en ese proyecto chino y dijeron, tenemos que atender el desarrollo de infraestructuras en el tercer mundo. Vamos a destinar $600.000 millones en los próximos 10 años. ¡Qué ridículo! El G7 queriendo solucionar un problema que China está poniendo cada año $1 billón. La nueva ruta de la seda es el gran proyecto que llega a España. Ojo, y quiero denunciarlo. Los ramales de la nueva ruta de la seda son 50 o 60 ya. Los caminos de la nueva ruta de la seda, o ya construidos o en construcción. Hay un ramal Pacífico, Índico, Mediterráneo que tiene una versión terrestre para evitar los problemas futuros del estrecho de Malaca en caso de conflicto, por donde pasa el 50% del tráfico marítimo mundial. Para evitar ese problema futuro, están construyendo otro ramal de China al Índico y al Mediterráneo a través de las montañas del oeste de China, el Kunlun, Karakorum, y hasta un puerto de pakistaní que empalma con la ruta marítima del Índico hacia el Mediterráneo. Todas esas rutas desembocan en 3 puertos españoles como terminales: Barcelona, Valencia y Algeciras. Para Algeciras, en este proyecto de la nueva ruta de la seda, se incluye un macrocentro de distribución de productos para toda Europa y toda Asia, contando con que en la nueva ruta de la seda se incluye un canal bajo el estrecho de Gibraltar, es decir, conectará toda la red viaria paneuropea, euroasiática, perdón, hacia Europa, y toda la red de carreteras y ferrocarriles africana a través del estrecho de Gibraltar por el túnel. En Algeciras habría, por proyecto chino, un gran centro de distribución de productos, como decía, para toda Europa y toda África. España no lo ha aceptado. ¡Qué vergüenza!
qué oportunidades perdidas. Mi pronóstico es que si España no se une a ese proyecto de Algeciras, paro, narcotráfico, qué gran solución, si España no se une, el gran centro lo construirá China. Lo mismo que al ser rechazada China de la llamada Estación Espacial Internacional de Estados Unidos, al ser rechazada China, aun habiendo puesto 300 millones de dólares para empezar, tuvo que retirarse. Solución, están construyendo su Estación Espacial Internacional. Evidente. Y lo mismo van a hacer con todo. Otro objetivo político a medio o largo plazo es la descarbonización total de China. En 2060, China estará en la descarbonización total, eliminación del petróleo, el gas y el carbón como combustibles. Pero en el libro decimos China ha vuelto, porque resulta que China fue primera potencia mundial antes. ¿Cuándo fue China primera potencia mundial? En PIB actual, extrapolado, en un estudio minucioso que hace un británico, Angus Maddison, desde el año 0 a 1840, China producía entre el 20 y el 25% tenía el 20-25% de la producción mundial y era el mayor PIB del mundo, prácticamente hacia el 20 y pico por ciento del PIB mundial era de China del año 0 a 1840, cuando llegamos los occidentales a imponerles la libertad de comercio, el comercio libre, con las guerras del opio, porque no teníamos productos que vender a China, impusimos el opio como un producto de venta. China fue más de 2000 años primera potencia mundial económica, pero también primera potencia tecnológica. China se frenó en ese desarrollo porque no participó en la revolución industrial, fue un error del imperio, pero fue también una imposición de los occidentales, los civilizados occidentales, que llegamos a China con nuestras guerras del opio para desarrollar el primer narcotráfico organizado del mundo, fue a partir de ahí. Frente a todo esto se levanta el sueño chino. No es el sueño americano. El sueño americano es el sueño del triunfo individual en la maraña selvática del capitalismo feroz, el que es capaz y hábil se desarrolla, crece y se hace millonario. Es el sueño americano. El sueño chino no es individual, porque la filosofía confuciana china incluye e imbuye las mentes chinas de colectividad, de solidaridad. El sueño chino es el sueño de la nación china que se levanta. Como dijo Mao, China se ha puesto en pie, aunque luego cometió muchos errores, pero fue realmente un ponerse en pie. El sueño chino es el sueño del gran rejuvenecimiento de la nación china, en una prosperidad compartida para toda la humanidad, en una sociedad medianamente acomodada, en connivencia y cohabitación con el resto de países del mundo. El sueño chino está en la mente de los chinos, son perfectamente conscientes de ese sueño, tienen esa ambición colectiva, tienen ese sentido de solidaridad, y eso ha sido un elemento desde la filosofía confuciana que ha imbuido y ha sido la base filosófica y ética de todo el imperio en los últimos 3000 años y sigue siendo la base ética y política de toda la política del gobierno chino. Y con este esbozo de datos sueltos, desperdigados, no os preocupéis de los datos porque en mi libro los tenéis todos con mucha más abundancia. Creo que merece la pena dar paso al debate y al coloquio para que todos los que estéis participando podáis hacer las preguntas, exponer vuestros puntos de vista, etc.
Sí, Os dejo nos hablar. viene muy, muy bien, muy bien, muy resumido. Eh, el tema es el siguiente, hay una percepción de lo chino, yo creo que en eso coincidimos, bastante diferente de lo que es la realidad de lo chino, ¿no? Y cuánto hay de ignorancia y cuánto hay de manipulación en lo que tú percibas, ¿no? Así, un poquito, porque lo que tú lo cuentas, por ejemplo, lo que has comentado del cinturón verde, todo la infraestructura que tienen allí, la percepción que hay aquí todavía es de es una China atrasada. O sea, aunque haya cosas modernas, una China en la que hay pobreza. Digo, hablo un poquito de la gente, digamos, de la calle, la gente normal, la gente que ve los telediarios y que ve la televisión, ¿no? Entonces, sobre esa percepción que tiene la gente en general, saliendo un poco de los círculos de la gente que estamos más en contacto con China, ¿cómo lo ves? ¿Qué habría que hacer Bueno, ante por lo que ello? estamos haciendo hoy, lo que estamos haciendo hoy, lo que yo hago con mis libros, con mis artículos, lo que hace Cátedra China, con todos los expertos en China que forman esta cátedra virtual, estamos actuando. Pero mira, la manipulación es tremenda. Se está hablando muchísimo, tanto que la Unión Europea ha frenado un acuerdo maravilloso de inversiones mixtas que se firmó hace 2 años Sí. y no se ha ratificado porque el Parlamento Europeo se niega a ratificarlo por el mito del genocidio de los uigures, que son una minoría étnica del noroeste de China, en una región de casi 1 millón de kilómetros cuadrados, donde viven 20 millones de personas, la mitad Han, más o menos la mitad uigures, la mitad hablan chino, la mitad hablan uigur, el turco antiguo, pues ese mito del genocidio uigur que ha frenado al Parlamento Europeo es un invento de un alemán que se llama Adrian Zenn, integrista cristiano de ultraderecha alemana, que consiguió introducir ese mito del genocidio en Google. Y Google lo repite. Y cualquier periodista que va a Google a investigar se encuentra con ese mito y reproduce el mito. Es rigurosamente falso. Xinjiang, como muchas regiones de China, ha pegado un salto gigantesco. Xinjiang, por ejemplo, es el mayor productor de algodón de China, que China es el mayor productor de algodón del mundo. La agricultura de Xinjiang está prácticamente al 100% mecanizada. Incluso hay tractores no solo eléctricos, sino autónomos, que funcionan por sí mismos, como autónomos. Ese mito se repite, se repite. Eso pasa, todas las mentiras que está metiendo la prensa occidental, influida por Google, con mitos que se inventan o mentiras que se inventan en Washington. Esto parece un panfleto, pero no es un panfleto, es la realidad de todos los días. Los periodistas no saben de China y a dónde acuden, a Google, y Google repite. Claro, en Google también hay cosas positivas sobre China, pero eso no lo leen. La prensa española, estamos en contacto con ella intentando que nos hagan entrevistas, que nos dejen hablar. Va habiendo espacios en que hablamos, en que escribimos, pero muy limitados, porque se contrarresta con todo lo que la televisión diaria en los telediarios va diciendo de China, con falsedades, medias verdades o estereotipos. Claro, la pobreza en China nadie dice, y es una noticia verdaderamente noticiable para cualquier periodista, que en China, en diciembre del 2020, se eliminó la última bolsa de pobreza, el único país del mundo que lo ha conseguido. ¿Quién dice eso? ¿Quién cuenta eso? Y así tantísimas cosas positivas que hay en China. ¿Quién habla de la muralla verde en China? ¿Quién Bueno, habla? Por ejemplo, estamos sufriendo los incendios trágicos, dramáticos y algo así como que nos viene del cielo y es inevitable, los incendios forestales tremendos. Nadie se pregunta por qué en China, que tiene la superficie forestada mayor del mundo, no hay incendios forestales. No hay incendios forestales significativos, pequeñas cositas, pero incendios, podía haber incendios fastuosos. El último incendio fastuoso fue en 1900, perdón, 1900.
ochenta y tantos, estaba yo por China, en Mongolia. Un incendio tremendo, de cientos de miles de hectáreas. Pero desde entonces se han tomado medidas y en China no hay incendio. ¿Qué periodista habla de eso como noticia? Y si lo quiere decir, hay un periodista español de la agencia EFE, para más datos, que ha sido corresponsal en Pekín años, que ha escrito un libro, por cierto, muy bueno sobre China, ha dimitido. Porque, claro, dice, yo cuento lo que veo resulta positivo. Y le decían, no, no, de vez en cuando tienes que escribir algún artículo contra China, negativo. Dice, yo soy periodista, dimito, no puedo contar cosas que no veo. Exacto. Sí, eso ocurre mucho, sí. Es una, bueno, en fin, es una batalla, digamos, a dar que tenemos un largo recorrido para ello, sí, Es una corroboramos batalla a esta largo razón. plazo, porque tenemos, claro, Sí, es David contra Goliat en este momento. exactamente. Pero Sí, bueno, hay un dato que nos ayuda. China empezó a ser asertiva, a dar ujú, su opinión y hacerla oír. Eso lo va a hacer cada vez más. Hasta ahora han crecido a la chita callando, como una estrategia política. Yo recuerdo un debate que tuvimos hace ya años en Madrid con un economista chino que nos habló del desarrollo económico chino y de las claves. Bien, al salir yo le pregunté, oye, ¿por qué no has hablado de las inversiones que está haciendo China en todo el mundo? Dice, no, es que eso no lo queremos decir porque en Occidente cae mal y levanta prejuicios. Así han crecido, ahora ya no, ahora están más asertivos. Y Xi Jinping ha propuesto un plan de paz para Ucrania. En Ucrania, en mi opinión, y lo digo en mi libro, la guerra se habría acabado si Estados Unidos aceptase que las tres grandes potencias, Estados Unidos, Unión Europea y China, son los que pueden mandar en el mundo hoy día. Pero Estados Unidos, para China, ni agua ni sal, nada, no lo admite. Entonces, como no lo admite, China ha empezado a ser asertiva. Propongo un plan de paz maravilloso, detalladísimo. ¿Quién habla de él en España? Muy poquito y en voz baja. Pero ese plan de paz puede prosperar y será la vía para frenar la barbarie de la guerra de Ucrania. sí, ya de momento han llegado al acuerdo este de Irán y Arabia Saudí, ¿no? Ha sido un logro muy grande de la diplomacia china, ¿no? Después de 7 años Sí, porque la de... estrategia diplomática china es relacionarse con todos los países del mundo. Exactamente, Simplemente, China es el mayor socio comercial de 143 países, incluido Ucrania, incluido Rusia, claro. incluido Estados Unidos, incluido la Unión Europea, incluido España. El mayor socio comercial de 143. En la ruta de la seda participan cerca de 150 países. La Unión Europea, ¿no? Bueno, Portugal, Grecia e Italia se han salido del mandato de la Unión Europea y participan en la ruta de la seda. ¿Por qué no nos negamos a participar con las ventajas que? Simplemente porque el señor Biden no quiere. Somos Sí. súbditos. Y volvemos un poco al principio, ¿no? El tema de la información, ¿no? Hace poco he leído varios artículos de lo malos que son los chinos porque han comprado el Pireo, porque están haciendo inversiones en Europa, es lo que te he comentado, ¿no? En la ruta de Ya la se está seda. Y entonces, reconociendo, ya se está reconociendo que China ha invertido en infraestructuras y centros públicos más que las potencias coloniales occidentales dominando África durante 400 años. China en 40 años ha invertido más que todos ellos. Y ahí están las infraestructuras que está creando, o los centros de enseñanza, o los centros públicos, o los hospitales que está construyendo China. mira, cambiando de tema, porque nos ha venido una pregunta sobre el tema del turismo chino, ¿no? Has comentado de que hay De, de turismo, perdón, no te, del turismo de los chinos que salen de China, ¿no? España está bueno, no sé, en el cuarto, quinto lugar más o menos dentro de Europa, y hay una serie de ciudades como Barcelona,
Madrid, evidente, ¿no? Creo que son Segovia, por cierto, y que les gusta mucho, y bueno, Valencia, por supuesto, y, y Granada también. Y entonces es un tema que yo, en los círculos que nos vemos aquí, con el tema del turismo, no se ve, o sea, sigue teniendo en cuenta como que lo chino es una cosa que, y yo ya he empezado a ver, incluso ya hay algo de personas de origen chino, porque el habla es china. eh, es un tema, ¿tú crees que se toma en serio el tema del turismo chino? Aparte de No, de la gente que ya está, no, eso es, aparte de la gente que ya no se está en toma en ello. serio. Es uno Ya. de los puntos de indignación. En el año antes de la pandemia salieron de China 140 millones de turistas de alto nivel de consumo. Es el turista que más gasta de todo el mundo, más que el americano, el yankee o más que el alemán. Y Ujú. vinieron a España menos de 1 millón, de 140 millones. Este año se especula, todavía no hay datos, lógicamente, que van a salir de China 170 millones de turistas. ¿Cómo es que España, siendo país turístico, no ha elaborado todavía una estrategia Ujú. para atraer al turismo chino? Vienen, es más, vienen con dificultades, porque es increíble que la embajada española en Pekín ponga dificultades a los turistas chinos que quieren venir. Les están dando cita para el visado para el mes de septiembre. Es increíble, es una vergüenza y lo denuncio, y lo denunciamos, y lo denunciaremos todo lo que Sí, podamos. ¿Cómo es posible que no haya una estrategia y encima pongamos dificultades? Claro, se van a Francia, se van a Italia, consiguen el visado fácil, sin problema y sin tener que pagar nada, y se vienen a Europa, pero no a España. Claro, es lamentable. Ni el gobierno central, ni los gobiernos autonómicos, ni las organizaciones empresariales se plantean una estrategia mínima para la relación con China en el turismo. Tampoco, tampoco en la exportación, ¿eh? Tampoco en la ya. exportación. Vamos a peor. Mira, en los años 90, que yo estaba muy presente en China, en los años 90, en China nos compraba el 0,5% de sus importaciones. El 0,5%. Bueno, era un porcentaje pequeño, pero relativamente el resultado era bueno. Hoy nos compra el 0,35%. Hemos ido para atrás. ¿Por qué? Claro, se nos hincha el pecho. Se ha multiplicado el comercio España-China por 80, por 75 exactamente me parece. Pero es que el comercio exterior chino se ha multiplicado por 130. Luego vamos para atrás. Y nadie se plantea una estrategia, lo mismo que digo del turismo, pero una estrategia a 5 o 10 años vista. Ni el gobierno central ni los gobiernos autonómicos, que se lo pueden plantear también. Porque yo recuerdo que hace unos años en los premios de China dimos el premio a la ciudad de Zaragoza porque en un año había multiplicado por 10 los turistas chinos. Claro, la cifra absoluta era pequeña, pero la ciudad se había esforzado, había multiplicado por 10 el turismo chino. ¿Por qué no hacemos una estrategia a 5 o 10 años vista con este cortoplacismo rampante que tenemos? Pues sí, a ver si aprendemos un poco. A ver si aprendemos. Sí, bueno, hay tantos temas con los que tratar con el tema de China, que son todos los temas en realidad, ¿no? Se mezcla el tema de, bueno, pues la percepción, el racismo, o la xenofobia que puede haber también, la ignorancia y la manipulación mediática. En el tema de que te has comentado de la economía, eh, también hay gente que quiere. Me has picado con el racismo. Dime. Déjame un Sí, no, comentario. vale, ¿Por qué vale. nos importa tanto la guerra de Ucrania y no nos importa nada la guerra de Siria? Porque Ajá, no son blancos, ni cristianos, claro. ni europeos. Esa es la razón. Si no, ¿qué otra razón hay? Porque la guerra de Siria lleva mucho más tiempo que la de Ucrania, está al lado de Europa y es tan sangrante o más que la de Ucrania. Pero no, no son blancos, ni son ricos, ni son europeos, ni son cristianos. Ese es el Ya. fondo de la razón.
y hablando de guerras, que no pase nada, que no vayamos a peor, digamos, ¿no? Con la guerra de Ucrania. Pero ya, y se comenta mucho, y se sabe, y tú lo sabes, que es digamos, un aperitivo para luego la siguiente que va a ser la guerra con China. O sea, hablo de Estados Unidos, ¿no? No Claramente, ¿no? habrá guerra con Entonces, China. no Mi habrá guerras. Bueno, pronóstico, no habrá guerra con, no, eso es. no habrá guerra con China, porque China no va a entrar en guerra. Estados Unidos querría, pero que se Ujú. atreva, Ya. porque sabe que se mete en un callejón sin salida. Si hubiera el más mínimo ataque de Estados Unidos contra China, 1.450 millones de chinos, incluidos muchos taiwaneses, se levantarían como un solo hombre, como se levantaron con la guerra de Corea. ¿Por qué Estados Unidos perdió la guerra de Corea? Porque China dijo de aquí no pasáis y puso un Mm. tapón humano y no pasaron. Fue la primera guerra que perdió Estados Unidos, que luego ha ido perdiendo todas las guerras en las que se ha metido. Mi pronóstico es que no va a haber guerra porque China no quiere. China va por la paz, China va por el diálogo, China va por evitar la confrontación. Es toda filosofía confuciana. Entonces, eso pesa muchísimo en un país de 1.450 millones de habitantes. Sí, bueno, la guerra que existe ya, que es una guerra tecnológica y la guerra Sí, económica, ¿no? no, sí, la Guerra Bueno, Fría, es la la misma, Guerra Fría. Sí, sí, lo que sí, hay la Guerra ahora, Fría, ¿no? durísima, sí, sí, Entonces, sí, sí, el sí, cómo lo resuelven ellos es como un poco como aquel juego de cesta punta, ¿no? Que te llega la pelota y con la cesta, ¡yum! La sí, mandas otra vez, ¿no? Cuando has comentado antes de la base de esta aeroespacial, ¿no? Que no entráis en la que está Estados Unidos, está también Rusia y tal. Pues hacemos una. Y los chinos son claro, así, con los sí, sí, con los microchips lo mismo, le están haciendo un favor, con Huawei lo sí, sí. mismo. O sea, creo que los chinos son para eso, no es que sería temachis, Pragmáticos, son profundamente pragmáticos pragmáticos. Eso es el y muy, confucianismo puro. sí, y es un esfuerzo también, ¿no? El tema del esfuerzo, ¿no? De que los milagros no existen, es el esfuerzo, ¿no? Lo que se ve, yo aquí andamos con la comunidad china que nos toca más cercana. Ellos dicen la política, la política. Tienen Sí, una política muy clara y muy contundente y muy coherente, cosa que no tenemos en Occidente, porque no tenemos una política tan clara. claro. Bueno, Sí, sí. El tema del equipo y todo esto, ¿no? Sí, yo también, yo opino como tú, ¿eh? Creo que no se van a meter, pero sí es verdad que se comenta y se ve que igual los aviones que pasan de Estados Unidos demasiado cerca o que incluso invaden territorio chino, los chinos les dicen no sé qué, que algún día podría pasar algo, no lo sé. ¿Tú cómo lo ves? ¿Un pequeño incidente o un grave incidente? No lo sé. Ese es un tema claro, también de... por ejemplo, el tema de Taiwán, tan cacareado. ¿Por qué existe Taiwán? Porque el Partido Comunista con Mao ganó la guerra civil, pero mm, el ejército de Chiang Kai-shek se refugió en Taiwán y Mao tenía que reconstruir el país. Podía haber entrado en Taiwán y Estados Unidos puso allí la séptima flota. Y eso claro. fue lo que impidió que Mao siguiera adelante, o eso es lo que consiguió que Taiwán se siguiera ahí en ese statu quo Ujú. absurdo. MacArthur, que fue el virrey de Japón, como recordaréis si habéis estudiado la historia esa, después de la Segunda Guerra Mundial, dijo, tenemos en Taiwán un portaaviones insumergible. Y así han Claro, actuado, sí, sí, y forrando con esperan que... armas a ese portaaviones, forrándole económicamente, es decir, apoyando a los separatistas catalanes con dinero con todo, y con Ya, armas, para que se separen. Bueno, pues es el separatismo de Taiwán. ya, Ahí anda el pseudo embajador de Taiwán en España de vez en cuando publicando unas cosas, yo le contesté públicamente en un artículo, unas cosas que son mentiras. sí, sí. ¿Puedes decir que comentó así? Es que no lo he leído, ¿Eh? ¿no? No lo he leído, ¿Cómo? no sé, no he leído lo que dijo. Bueno, uno de mis artículos. Bueno, Sí, no te vale, tendría todavía en mi lista de contactos preferentes, porque a todos mis contactos vale, preferentes les envío copia de mi artículo para vale, debatir. pues pues eso, sí, sí, a partir de ahora lo mandamos. Yo no tengo, no sé, no tengo nada más, no tengo aquí, no me viene, no vienen más temas, no sé si te parece bien dejarlo aquí, Como, si hay como, algo más, como queráis, más, como queráis. más A mí adelante me que... parece,
a mí me parece, vamos a ver, si me dejáis, hablo un poco de Cátedra China y os Claro, invito a claro. todos los que estéis, algunos ya participáis en el claustro de Cátedra China. Nos hemos propuesto hace ya 12 años, cuando yo dejé directamente los negocios, los fui dejando poco a poco y me dediqué a construir Cátedra China como un centro de pensamiento para dar a conocer a la realidad, a la sociedad civil española, la realidad de China. Y ahí estamos, en ese empeño. Ahí colaboramos una serie de expertos en China. Muchos hemos vivido allí, otros hablan chino incluso, otros han sido profesores o son profesores, otros son... la presidenta, por ejemplo, es arquitecta y catedrática de arquitectura y ha participado en el proyecto de la Torre Biónica, que es un proyecto de construcción de nuevo urbanismo y ha participado, ha tenido una oficina como oficina de arquitectos en Shanghai. Bueno, así hay muchos personajes, varios ex embajadores de China, y desde ahí pedimos colaboración a todos. Y nos queremos dirigir muy especialmente a dirigentes, a las cabezas españolas. Tenemos que llegar a los dirigentes políticos, a los dirigentes de los partidos políticos, para que abran los ojos a la realidad, para que admitan el dialogar con China, que no es el coco, que no nos contaminamos, porque es que yo hablo con dirigentes políticos de diversos colores y lo de China les da yuyu por el mito este de la autocracia, la dictadura, el comunismo, el coco, como antiguamente el comunismo, ¿no? Con, con, con cuernos y rabo. Ese mito nos impide acercarnos a la realidad de China. En China se desmanteló el comunismo sistemáticamente, el régimen comunista, desde el 78, pero gobierna un partido comunista, pero un partido comunista que es socialista, el socialismo de características chinas, que nos interesará mucho, que habría un diálogo posible entre el socialismo de características chinas y la socialdemocracia europea de después de la Segunda Guerra Mundial, porque luego se ha pasado lentamente hacia el neoliberalismo económico. Pero aquella democracia que construyó el estado de bienestar en Europa, esa Europa es muy dialogable con la China del socialismo de características chinas. Por ahí hay un tema de debate interesantísimo que queremos desarrollar y os invitamos a que participéis en él. Pues sí, sí. Y a los que estéis en esta dinámica, os invito a incorporaros a Cátedra China. En estos momentos se está incorporando mucha gente porque creemos, precisamente por la coyuntura mundial, la campaña que hay anti-China por parte de Estados Unidos, tenemos que contestar, porque eso nos perjudica. O sea, si China es el 30% del crecimiento económico mundial, ¿cómo tiramos piedras contra nuestro tejado? Somos estúpidos por influencia del magnate yanqui que nos quiere someter como súbditos. Y Europa tendría que encontrar su camino autónomo de relación con China. Eso propugnamos. Si lo vamos propugnando todos y lo vamos reclamando todos, pues yo creo que se impondrá. Fijaros, en el Parlamento Europeo, yo he dialogado con los parlamentarios en diversos foros que hemos tenido. En el Parlamento Europeo, y lo digo públicamente, hay un grupo, no me acuerdo el nombre oficial, un grupo de parlamentarios que son los responsables de las relaciones con China. Casi todos los miembros de ese grupo son antichinos. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? El grupo antichino más potente en el Europarlamento es el Grupo Verde. Curioso. Por el genocidio de los uigures y todos esos mitos, que cómo es posible que unos políticos de ese nivel se dejen embaucar por esos mitos inventados por la extrema derecha europea. Bueno, ahí podemos seguir hablando todo lo que queráis. Pues sí, sí, Pero estamos todo esto que en la misma línea. denunciamos ayuda, o sea, hay que decirlo en voz alta. Yo no tengo ningún empacho en decirlo y en todos los foros en que participamos lo digo. Lo de la ruta de la seda es que es sangrante. ¿Qué salto daríamos en España si desde Algeciras se levanta ese centro mundial de distribución de productos? Si es una riqueza para el país, no solo para el país, para toda Europa y para toda África. Bueno, pues se dice que no.
Y lo harán los chinos, es lo que yo digo. Como no lo vamos a hacer desde los gobiernos españoles, poco a poco lo harán los chinos, como están haciendo otras cosas. Bueno, Sí, ahí me es un tenéis poco a lo que vuestra decías tú. disposición. Sí, Ahí me tenéis sí, a no, vuestra perfecto. disposición. Sí, sí, sí. Pues Tenéis mi correo muchas y todo lo gracias que por... queráis. Sí, sí. Vale, pues Estos ya, debates ya. hay que estos debates hay que multiplicarlos. A ver si conseguís Sí, juntar a un grupo de dirigentes políticos vascos de todos los partidos vascos a un debate como este. Dos o tres de cada grupo, no por la vía orgánica de los sí, con la responsables mente de partido, abierta. porque por ahí nos perdemos, por la vía de Sí, relaciones personales. Dos o tres de sí. cada grupo político, dirigentes, que sean miembros del Parlamento o sean dirigentes orgánicos de cada partido, y nos reunimos un día en una videoconferencia como esta a debatirlo con ellos. Hay que ir Pues estaría abriendo bien. brecha, hay que ir abriendo Sí, sí. brecha a donde se pueda. Oye, encantado. Pues muy bien. Pues encantado también. Vale, sí, sí. Seguimos cuando queráis. Vale, Un abrazo a vale, todos. pues un abrazo igualmente. Agur. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta la próxima.